Antes de empezar a hablar del tema principal del video, voy a hacer un pequeño resumen de lo que ya hablé en el anterior. Es decir, un video en el cual hablo de por qué Light no tenía la razón. Y en este video, aunque voy a seguir el mismo punto, voy a enfocarlo respecto a L. En sí, en el video había dicho que Light era en sí la injusticia, mientras que L era la justicia. Hay un problema que mucha gente no entendió cuando dije que era injusticia. Yo había mencionado que esto era porque Light en verdad nunca verificaba completamente la información, ya que este únicamente se basaba en las noticias o se basaba en los datos de la policía, haciendo que sus acciones sean realmente injustas, pero debido a que realmente tenían una finalidad mayor, como sería provocar un gran temor a los criminales, instaurando paz en el mundo, sus acciones eran injustas, pero tenían un buen fin. Hubo gente que escuchó esto y no entendió del todo lo que había dicho, porque claro, si Light estaba revisando la base de datos de la policía, debía estar de esa manera verificando si la información de las noticias o de cualquier sitio web era verdadera o falsa, por lo que Light en verdad no estaría matando simplemente porque sí, sin verificar bien la información, sino porque leyó que en la base de policías eso era verdad. Y eso es una información bastante imparcial. Di un ejemplo en el video, pero lo voy a decir otra vez. Ha habido y habrán muchos casos de personas que fueron acusadas injustamente de algunos actos, que han sido y serán condenados por cosas que realmente no hicieron. Y ese tipo de información no está disponible siempre. Por más que la policía recopile datos, todos son casos particulares que deben de investigarse uno a uno. Son casos que prácticamente toman años en resolverse. Años en demostrar que una persona es inocente. Y ahora les pregunto, ¿creen que en serio Light hizo una investigación tan aférrima? ¿O simplemente se encargó de aquellos criminales que veía que eran culpables y ya está? Porque eso es lo que realmente hacía. En ningún momento se puede ver en la obra cómo este se la pasa pensando sobre un criminal ni nada parecido. Si hay una presunción de que este pudo haber cometido un crimen, entonces este simplemente lo mata. Ese fue el sistema de Light durante todo ese tiempo. Sus actos eran injustos, pero estos llevaban a un bien mayor. Pero repito, eran injustos. No había un trabajo minucioso detrás de estos. Es por eso que la obra tiene una contraposición bastante fuerte con respecto a L, el cual ya aclaré que es un personaje que encarna la justicia dentro de la obra. Y no, ojo, hay que hacer diferenciaciones. Por un lado están los personajes simbólicos con matices, y por el otro lado están los personajes simbólicos y ya está, que son personajes simbólicos que están ahí para expresar el mensaje de la obra, pero que realmente tampoco es que tengan muchos matices dentro de sí. Los ejemplos de estos últimos, para que me puedan entender, serían por ejemplo el monstruo marino de Berserk, que literalmente encarna ese sentimiento abrumador del peso de las profundidades del océano, de la oscuridad que yace dentro del mismo, pero también de la oscuridad que cada persona tiene, como Guts dentro de la obra. Es por eso que todo el arco literalmente va sobre Guts entrando a las profundidades de la oscuridad y saliendo de la misma. En ese sentido es por eso que el personaje simplemente está hecho para representar eso, no tiene ningún otro tipo de matiz. Sería realmente este un tipo de personaje simple, pero al mismo tiempo tampoco se puede decir que por ser simple sería incorrecto. Es simple y perfecto para lo que se quiere contar. Ejemplo de lo primero que había dicho antes podría ser, no sé, en cómics Superman, en manga tal vez podría decir Luffy de One Piece. ¿Y cuál es la diferencia con estos? La diferencia principal con estos personajes, que ha llevado muchas veces a confundir el no poder entender por qué los personajes son de esa manera, es porque son personajes que como tal no necesitan desarrollo, porque como tal la historia ya los presenta ya desarrollados. Cuando Superman decide ser Superman, ya tiene claro que quiere ser precisamente un salvador, un símbolo de esperanza. Cuando Luffy decide embarcarse para ser rey de los piratas, este ya tiene claro que quiere ser precisamente el rey de los piratas. Tiene claro que no va a dudar en ningún momento en su objetivo. Tiene claro que quiere ser libre. Y como dije antes, son personajes que ciertamente tienen sus matices. Para no alargarme demasiado, simplemente diré por ejemplo que Superman tiene su altruismo y Luffy, pese a que muchas veces se lo ve como un personaje que simplemente es bueno, en otras ocasiones se lo ve como un personaje que puede ser muy egoísta. Pero como dije antes, no voy a comentarlo al detalle porque serían muchos los detalles. Podata, algunos personajes simbólicos tienen más matices que otros. Así que cuando digo que son personajes simbólicos es realmente una generalización para agruparlos en un grupo. Y creo que ya pueden adivinar más o menos a qué va todo esto. Y es que, obviamente, L no es parte de los personajes simbólicos sin ningún tipo de matiz. Es un personaje simbólico y con matices. Es alguien que persigue exhaustivamente la justicia, que investiga a cada persona al detalle, porque es un detective. Fue criado desde niño para ser una persona que se encargase de los crímenes que la policía normal no podía encargarse. Ser la solución a los peores problemas que hay. Y ojo, esto, lo que estoy diciendo, lo digo desde la perspectiva de L. No como la persona, sino lo que representa a L.
Es en esto cuando me refiero a que realmente L es un personaje simbólico con matices. Como personaje público es conocido como aquel que resuelve todo, pero como persona, él mismo identifica que realmente solo se encarga de aquellos casos que realmente le interesan. De hecho, hasta se burla en un momento de que él es la justicia. Y menciona en otro momento que él realmente no es la justicia. Pero dice todo esto como persona, aunque este sea conocido como alguien que puede resolver cualquier caso y que realmente es imbatible emocionalmente, podemos verlo más de una vez triste o desesperado. Y esto es lo característico de este tipo de personajes. Sí, como tal su figura puede ser transgresora, pero eso no impide que en ningún momento lleguen a no poder romperse, de sentir que realmente no llegan a avanzar en nada, de ser capaces de siempre vencer realmente. L, como persona, lleva a cabo una justicia que realmente le interese, una justicia, aunque sea por medios que no sean totalmente limpios, y todo simplemente por una finalidad personal de resolver una especie de juego que para él es difícil. Pero L, como personaje, como entidad fuera de la persona, sigue siendo justicia. Y para que me entiendan a qué me refiero con cada vez que digo que justicia, y como entidad, les hago recordar una cosa. ¿Qué pasó cuando L murió? ¿El personaje dejó como tal de existir? Pues no, fue reemplazado por Nier, el cual se hizo pasar como L. Y es este el cual literalmente heredó la voluntad. Heredó lo que significa L en realidad. Alguien que se encarga de resolver los casos. Alguien que ejemplifica la justicia. Es por eso que mencioné a estos otros personajes para que me entiendan. Porque sí, Superman por ejemplo puede morir. Pero como tal, si bien es cierto que Clark Kent puede morir, Superman, la entidad que es, no puede morir. Siempre habrá otro Superman que se encargue de reemplazarlo. Siempre habrá otra persona que encarne lo que significa ser Superman, que sea la esperanza. Y esto es algo que aparece con muchos personajes. Si quieren una comparación más parecida con él, podría ser Batman, que también representa la justicia. Retomando el caso para no perder más tiempo, es que Nier continúa el legado de L. Continúa con su trabajo, continúa como si fuese L y le da final a lo que sería Light Yagami. Y esto es lo interesante porque significa que no importa cuánto Light intentase pensar, no importa si las motivaciones de Light Yagami, de Kira, fuesen realmente nobles. Los actos que hizo para llegar a estas resoluciones no pudieron quedar sin ningún tipo de castigo. Y es esto lo que realmente importa respecto a la justicia de L, que ningún tipo de persona puede actuar de una manera determinada, justificándose en otros tipos de términos. Toda acción injusta tiene un castigo. Y eso es precisamente la justicia.